Doña Alicia, muy buenos días. Muy buenos días, encantada de saludarles y de estar aquí. Bueno, usted es diputada autonómica en la Asamblea de Madrid por Vox. Es también, además, es usted, se considera y así se presenta como educadora, pero es también, además, es vicepresidenta de movilización de Vox. Es una figura importante y bueno, yo querría aprovechar, doña Alicia, también un poco su presencia aquí en Radio Ya para que nos concretara un poco cuál es la posición de Vox ante las situaciones que están ocurriendo, ¿no? Se han tomado medidas por parte del Gobierno en lo que tiene que ver con la educación. Usted es una experta también en cuestiones de feminismo, ¿no? Y de eso que pues de alguna forma está afectando la vida del día a día de muchas personas en cuestiones que tienen que ver con educación. Es usted especialista, además, en temas también relacionados con lo que llamamos ideología de género. ¿Cuál es un poco la posición de Vox en general con estas cuestiones? Bueno, la posición de Vox es, desde luego, combatirlo porque al fin y al cabo, es decir, esto tiene unos objetivos que son absolutamente liberticidas. Supongo que hablamos de la ley CELA. Claro, es que hay que entender que la ley CELA lo que busca es la ingeniería social. Y para conseguir su ingeniería social necesita el control ideológico de la escuela. Y entonces, a partir de ahí, están todos los puntos de la ley CELA que tanto están preocupando a la ciudadanía. Pero es que aparte de luchar Vox contra cada uno de esos puntos, es decir, contra la desaparición de la educación de iniciativa social, de los centros de educación especial, etcétera, es que lo que estamos luchando claramente es eso, contra ese control ideológico en la escuela que busca esta ley. Entonces, pues eso. Por ejemplo, la desaparición de la educación de iniciativa social, lo que siempre se ha llamado concertada. Eso es claramente porque es que, claro, el Gobierno no quiere que se le escape ningún niño de su control ideológico, de su adoctrinamiento. Y entonces la idea consiste en ir dejando morir los colegios de concertada, porque los padres no van a poder elegirlos. Es decir, si hay un público cerca, el niño va a tener que ir a ese público, le guste a los padres o no. Claro, y si nos damos cuenta, es que esto vulnera directamente los derechos constitucionales, que es una especie de progresión hacia convertir la Constitución en papel mojado a través de leyes de rango inferior que vulneran directamente derechos de la Carta Magna. Entonces se está permitiendo, hay un montón de leyes que Vox, si alguna vez conseguimos gobernar todas esas leyes, que hay de muchos tipos, desde la de memoria histórica, pasando por el aborto, es decir, que vulneran derechos constitucionales fundamentales, pasando por estas leyes educativas, por las leyes LGTBI, todas ellas vulneran derechos constitucionales y esas hay que derogarlas. Entonces, o sea, hay que volver a hacer que la Constitución rija. Claro. Entonces, pues... Bueno, doña Alicia, nos está enviando un saludo para usted el director de esta emisora, Javier García Isaac, que le da un saludo, ¿eh? Ah, pues sí, le saludo también, sí. Bueno, sí. Hay cuestiones que no se dicen, doña Alicia, que tienen que ver con esta ley CELA, esta nueva ley de educación, bueno, de las 6 que tiene España. Fíjese que la del 70 estuvo vigente hasta los años 90, ¿no? Fue una ley que estabilizó, creó la formación profesional, la EGB, el BUP, en el que estudiamos muchos. Parecía que tenía cierta estabilidad y luego ha sido un devaneo. Cada vez que ha habido un gobierno nuevo ha cambiado la ley de educación. Pero no se habla, doña Alicia, yo no sé cuál es un poco la posición de Vox, usted que lo acaba de sacar con relación a las concertadas y si conviene que haya una cierta aclaración, porque las concertadas la concertación con las escuelas privadas por parte de la administración pública ha venido porque venían a sustituir algo que no hacían las administraciones públicas, que era construir colegios. Es decir, la concertada venía a sustituir esa construcción, pensando la administración central y también las autonómicas, que construir el colegio, dotarlo de profesores, y usted que es educadora lo sabe esto, ¿no? Porque ha sido profesora y es profesora todavía, aunque sea diputada también, ha venido a suplir esa carencia de medios que la administración se ahorraba de alguna forma por hacerlo, ¿no? Y concertaba con las privadas que ya existían para ahorrarse y economizar un poco esos costes, ¿no?
Vamos a ver, es que lo que hay que entender, bueno, yo le llamo, no le llamo concertada porque nosotros abogamos por un nuevo modelo, que es el modelo de bono educativo, en el que cada niño tiene, digamos, su derecho a la educación libre y gratuita y elige el colegio. Y son los colegios los que reciben ese dinero, que nunca está en manos ni del niño ni de los padres, es decir, es una figura teórica, de tal manera que no dependan los centros de iniciativa social, dependan del albur de los gobiernos de turno y de lo que quieran hacer con ellos. Entonces, es que lo que tenemos que entender todos, y tiene que entender la cerril izquierda, es que en España hay muchos centros de iniciativa social porque cuando el Estado no llegaba a la educación de la gente, además más humilde, ahí estaban los centros de iniciativa social, normalmente de iniciativa social religiosa, partiéndose la cara para dar educación. Entonces, con el tiempo, sí, el Estado ha podido ir haciéndose cargo de ese derecho a la educación y de dotar de centros, pero siempre ha habido esos centros. La historia de España ha sido esa, porque ellos ponen el ejemplo de otros países. Es que en otros países no hay educación concertada, que dicen, de iniciativa social. Bueno, porque tienen otra historia por detrás. O sea, estos centros tienen ganado su derecho a estar porque han estado siempre, cuando precisamente el Estado no llegaba. Luego, además, resultan más económicos porque resultan un ahorro, y eso lo saben, respecto al precio de los colegios de iniciativa pública. Y lo único que pasa es que, claro, se escapan de ese control ideológico que ellos quieren, con lo cual arremeten contra estos centros porque simplemente no dicen todo lo que ellos quieren que digan. Entonces, creo que la libertad de la sociedad está muy, muy unida, y eso que yo soy profesora de la pública, llevo a mis hijos a la pública, pero creo que mi libertad está muy unida a ese derecho que he tenido yo siempre a elegir dónde llevo a mis hijos, cómo educo a mis hijos. Claro. Y eso hay que lucharlo, y hay que entender que estos centros tienen todo el derecho, y son centros de iniciativa social. Esta gente que tanto se le llena la boca con la iniciativa social cuando son de su cuerda, tiene que entender que la iniciativa social tiene que ser amplia en una democracia. Claro. Doña Alicia, se está aprovechando por parte del Gobierno toda esta situación crítica, ¿no?, que estamos aprovechando para tomar medidas en campos muy diversos, ¿no? En el tema del idioma, en los presupuestos generales estamos viendo cómo hace guiños al independentismo y mantiene unas posiciones en vez de un consenso amplio para intentar aprobar unos presupuestos, salir de la pandemia realmente. No parece que se quiera contar con otros grupos políticos, no digo ya solamente de Vox, hablo del Partido Popular, hablo también de Ciudadanos. Se ha puesto en manos de los más radicales, de los que quieren la destrucción de España. Esto en algún momento pasará factura, ¿no? Eso espero, porque realmente, aparte de que el Partido Socialista tiene una trayectoria bastante mejorable desde su origen, en el sentido de que realmente ha hecho muchísimo daño a España, y eso hay que empezar a decirlo. Con Zapatero ya empezamos con un proyecto, este señor que tenía cara de loco que decía, tenemos un proyecto, y le veíamos hacer cosas que no entendíamos y más nos parecía un chalao, y sin embargo esto es parte de un proyecto ideológico tremendamente brutal y tremendamente liberticida. Entonces, claro, no tiene ningún problema en unirse con otra gente que también tiene ese proyecto. Luego ya, cuando ya arremetan y nos quiten todas las libertades, supongo que lo digo de manera metafórica, se matarán entre ellos, pero desde luego tienen todos el mismo proyecto, y es la destrucción de España y la destrucción de las libertades, unos por unos intereses y otros por otros. Y estamos en manos de esa gente. El tenernos encerrados, el tratar de cerrar los parlamentos, que Vox ha luchado muchísimo porque los parlamentos continuaran abiertos, pues es una forma, pues eso, de simplemente de sacar legislaciones y de imponernos cosas sin que podamos siquiera defendernos. Realmente, la situación es realmente dramática. O sea, la pandemia se está utilizando para arremeter contra las libertades y para imponernos leyes que nunca jamás deberían imponerse porque tienen que escuchar a esa parte de España que en este momento a lo mejor no está gobernando, pero no está de acuerdo. Claro. En el tema educativo la izquierda siempre ha sido brutalmente totalitaria. O sea, nunca ha podido haber un pacto educativo porque la izquierda o imponía absolutamente todo lo suyo o no había pacto. O decía que había pacto y en el momento que llegaba se cargaba todo. Ese problema que hemos tenido siempre con las leyes educativas desde que ha llegado la democracia, que no hemos tenido una que haya durado. Claro,
Claro, no se parará doña Alicia nunca esto. En algún momento tendrá que pararse, que cada vez que llega un gobierno revisa cuáles son las alianzas de España. Es el único país del mundo que revisa las alianzas exteriores cuando llega un gobierno nuevo. Se revisa la educación y algunas otras cuestiones. Por ejemplo, el tema de la judicatura, ¿no? Que está también en suspensión. Se ha quedado en suspenso, no se ha vuelto a hablar del tema, pero está como suspendida. No hay un poder legislativo, judicial realmente separado del legislativo y del ejecutivo, ¿no? Sí, es que ese es uno de los grandes problemas. Es decir, llevamos 40 años con una Constitución maravillosa que se ha ido, digamos, vulnerando punto por punto. Y claro, estamos en este momento en un Estado democrático bastante mejorable. No voy a decir fallido, pero y nos va a costar muchos años volver a eso. ¿Por qué? Pues porque hay que volver, es decir, a una idea de España y a una idea del bien común que en este momento no se tiene. Hemos estado en manos de gente que odia a España o de gente que simplemente tiene políticas partidistas y intereses que no son ni el bien de España ni el bien de los españoles. Con lo cual, uno de los grandes problemas es volver a retomar la independencia judicial, pero una independencia real y verdadera que haga que cuando salgan leyes liberticidas, vaya a un tribunal totalmente imparcial, no politizado, y que diga, esta ley es inconstitucional por esto, y se echa abajo. Y eso es lo que no hemos tenido. Y aquí se han ido haciendo componendas con el Poder Judicial que nos ha llevado a todo esto. Efectivamente es uno de los grandes problemas. Claro. Doña Alicia Rubio, vicepresidenta de movilización de Bueno, Vox. sí, perdón, que yo ya ese cargo no lo tengo, que es un cargo orgánico. Es un cargo orgánico que no lo tiene. Que claro, y va a parecer que me quiero yo poner medallas que ahora no llevo. Bueno, ahora soy diputada. sí es diputada de la Asamblea de Madrid. Sí, y me dedico a la labor parlamentaria con todo mi empeño. Vale, fantástico. Bueno, le iba a preguntar, ¿cuáles son un poco los siguientes pasos que va a hacer Vox a nivel público, que se puedan conocer, quiero decir, en cuanto a movilización, en cuanto a acciones frente al gobierno en Madrid, que usted conoce bien, ¿no? En la Asamblea de Madrid, ¿cuáles son un poco los siguientes pasos? Bueno, es diferente el tema de la Asamblea de Madrid que el tema, claro, porque en Madrid está gobernando el PP, que ahora, por ejemplo, en este momento, de cara a la ley CELA, parece ser que se opone, aunque, claro, una de las cosas que mucha gente hemos recalado en Vox es precisamente por lo poco consistente, digamos, de las oposiciones del PP respecto a la política liberticida de la izquierda. Entonces, pues eso, en el caso de España, desde luego, se va por todos los medios legales y todos los medios a nuestro alcance dentro de eso, de la legalidad de la ley, de las normas, oponernos a esta ley, claramente, denunciar todas las leyes liberticidas que van a ir saliendo, que hay algunas ya preparadas en la recámara, tremendamente lesivas para los derechos realmente de los padres, para los derechos sociales, incluso para la concordia de los españoles. Y en el caso de Madrid, desde luego, tratar de que se legisle y se gobierne pues de una manera razonable, por decirlo de alguna forma, y que desde luego desde Madrid se denuncie todo lo que está haciendo el gobierno de España. Ahora nos hemos levantado con que resulta que va a ser el gobierno de España el que decida una de las prerrogativas autonómicas de la Comunidad de Madrid. Claro. Porque claro, estos dan derechos y cuando les interesa los quitan, O sea, nosotros no estamos a favor de las autonomías, pero desde luego que aquí haya unas autonomías que pueden hacer lo que quieran y otras que no van a poder hacer nada, pues es que esto ya es sí, por ejemplo, en la aplicación de ese plan de vacunación, ¿no? Que están ahora mismo constriñendo la organización territorial. Es verdad que parece que ahora se ha dado cuenta el gobierno central en Moncloa, de manos de su presidente Pedro Sánchez, que es mejor tener el poder centralizado que tenerlo disperso en comunidades autónomas, ¿no? También parece que podemos presumir que hay un cierto fracaso del Estado de las autonomías, ¿no? Finalmente ha llegado una situación crítica, como ha sido la del COVID, y se ha demostrado que teniendo centralizado el poder es más fácil manejar, y lo vamos a ver también con los planes de vacunación, que ya hay una cierta resistencia por parte de algunas comunidades autónomas, en Vascongadas y también en Cataluña estamos comprobando cómo va a haber una cierta resistencia a acatar ese plan de vacunación, ¿no? Bueno, a ver, es que desde luego sanidad y educación, desde luego son dos
dos prerrogativas, dos ministerios que tendrían que estar centralizados, o sea, eso desde luego, y no pueden estar en manos de distintas comunidades porque se ha visto efectivamente el desastre que ha sido a todos los efectos de que había comunidades que tenían recursos y que no podían usarlos otras comunidades autónomas porque hay una especie de fronteras invisibles que suponen un problema para el ciudadano que a todos los efectos es ciudadano español. Uh-huh. Y claro, ¿qué sucede? Pues sucede que al final lo pagamos pues los de siempre. O sea, en ese caso, y luego pues el tema de la vacunación, desde luego, lo que tiene que haber, desde luego, sería lo lógico que si es lo que es bueno en Madrid es bueno en Asturias y es bueno, entonces los calendarios de vacunación, por ejemplo, de los niños, pues sí tendrían que estar todos, digamos, reorganizados, pero desde luego el tema de la vacunación, como el tema de cualquier otra libertad personal e individual, por muy recomendado que sea, siempre tiene que quedar en el derecho de cada ciudadano a elegir sobre su propio cuerpo. Uh-huh. Eso está en cantidad de legislaciones. Entonces, en Vox creemos que el gobierno tiene que regular muy bien todo el tema de vacunación y siempre desde las libertades y los derechos y no vulnerar leyes de rango superior, que es a lo que vamos siempre. Que al final siempre los gobiernos de izquierda tienen la tendencia a vulnerar derechos constitucionales o derechos superiores con leyes de rango inferior. Claro, bueno, es una tentación, doña Alicia Rubio, a la que estamos asistiendo por parte de gobiernos democráticos en Europa Occidental de parecerse, por ejemplo, a gobiernos autárquicos o autoritarios como China, ¿no? Donde solamente hay un comité central del Partido Comunista en Pekín y parece que esa tendencia, esa tentación a quererse parecer con tics autoritarios y esto es una tentación que estamos viendo que se está manifestando, ¿no? Sánchez ahora mismo parece que está subastando el Estado ante el independentismo, en la lengua, en fiscalidad, en control del Estado, con una centralización que poco a poco se está estableciendo desde Moncloa con unos tics antojadizos, ¿eh? Bueno, es que Sánchez está en manos de unos personajes que ya lo han dicho, que incluso lo han dicho públicamente, que ellos no son españoles, que ellos odian a España, o que el himno les parece una cutre pachanga fachosa, la bandera les da asco. Entonces, claro, ¿qué podemos esperar en el momento en el que tiene que digamos, que pedir su apoyo para determinadas cosas, con independencia además de que Sánchez tampoco pues se puede decir que quiera mucho a España, sinceramente? O sea, Sánchez siempre ha sido, como el Partido Socialista, un partido que mira por intereses partidistas, no y de ninguna manera por el bienestar de los ciudadanos y por sus proyectos, precisamente sus proyectos de control ideológico. Y de ahí vamos al tema de la escuela. ¿Por qué? Pues porque cuando uno hace un proyecto de control ideológico es para perpetuarse en el poder, para adoctrinar a las nuevas generaciones en el voto a determinadas visiones sociales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos pues con unas políticas pues realmente lesivas para España. Primero porque este señor no creo yo personalmente que tenga mucho interés en España y el bienestar de los españoles. Y luego porque, claro, sus socios le piden cosas pues que van precisamente contra España y contra los españoles a los que odian. No podemos esperar nada bueno. Estamos en unas manos terribles y, desde luego, estamos yendo, muchísimos venezolanos lo dicen, que ven tics muy, muy semejantes a lo que sucedía, a lo que iba sucediendo en Venezuela para llegar al punto en el que están. Entonces no nos podemos engañar. Estamos en Europa, pero estos señores no van a traer nada bueno. Muy bien, doña Alicia Rubio, diputada en la Asamblea de Madrid por Vox, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros, por estar aquí en Radio Ya y bueno, le deseamos que tenga mucha suerte en esa actividad política que tanta falta hace aquí en España. Pues nada, encantada de haber estado con ustedes.